cuando uno viaja y ve los paisajes que hay por el mundo, ¿verdad? Y uno piensa, ¿cuál es el paisaje real de mi vida, de mi infancia, en Chiclana? ¿Cuál es el paisaje, los pinares? Y yo he llegado a la conclusión de que el paisaje real es el de la Marítima. Esa planicie en la que la marea inunda 2 veces al día, ¿no? Y que parece un desierto en el que no hay nada, pero hay muchísimas cosas. Pues, sobre esto ya creo que habéis hablado algo, ¿no? Sobre el valor ecológico del entorno y eso, ¿no? En alguna de las charlas de esta. Pero eso es otra cosa, ¿no? El Caño de Santipetri, con toda la importancia que tiene, ha sido vía de comunicación con la bahía de Cádiz, con Cádiz durante muchos siglos también, a través de la barca. Esto se llamaba la barca, desde la Edad Media esto se llama Santipetri, se llamaba la barca, precisamente porque aquí había una barca que llevaba hasta Cádiz, remontando el Caño de Santipetri. Y la tercera cosa que es Santipetri es pues este trozo de tierra, esta península en la que estamos ahora y el poblado que ha habido aquí. El libro se basa sobre todo básicamente en la historia del poblado, que ha sido lo que ha ocurrido aquí durante todo este tiempo, ¿no? En lo que ahora ya no existe, básicamente esto es una cosa residual comparado con lo que había hace unos años, y cómo ha sido la vida y qué es lo que ha pasado aquí durante este tiempo. Bueno, pues eso es lo que voy básicamente a contar en el ratito que estamos juntos y juntas. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el corazón de todo esto es un pescado que se llama el atún. El atún, como sabéis, es un pez de la familia de los túnidos que no vive aquí está solo de paso, suele habitar en el Atlántico Norte y una vez al año hace una enorme peregrinación en la que miles y miles de filas de atunes van con una gran marcha que se van uniendo, ¿no? Y todas vienen a confluir en el estrecho, porque vienen al Mediterráneo, a aguas más cálidas, para desovar. Esto lo hacen una vez al año. Vienen, cruzan el estrecho es un enorme tapón donde miles de filas de atunes tienen que pasar, es como la frontera, ¿verdad? Es como tener que cruzar la frontera hasta pasar del Atlántico al Mediterráneo, se estrecha entre Gibraltar y el norte de África, y por ahí pasan como si fuera un tapón un montón de atunes. Eso quiere decir que aunque hay atunes por todos los sitios, aquí hay una época en que se concentran muchísimos atunes que van pasando. Es por eso, por lo que desde tiempos en los que los historiadores no se ponen de acuerdo, aquí en esta zona se ha vivido del atún. Cuando digo en esta zona no me refiero a Santipetri, me refiero a toda la zona, tanto al norte como al sur del estrecho de Gibraltar. Los fenicios ya ponían almadrabas. Las almadrabas son una forma determinada de pescar el atún, que ahora hablaremos sobre ella, ¿no? Por eso ha habido una larguísima tradición de pesca del atún. En la época de los romanos era importantísimo el atún, toda la riqueza que tenía Gades y el sur de Hispania tenía que ver con el atún. Supongo que sabéis que las monedas romanas de la época de esplendor, en vez de tener la cara del emperador, tenían un atún o 2 atunes. Habéis visto en algún museo las monedas romanas de aquí tienen atunes porque era el símbolo de la riqueza, ¿no? El atún es un pescado del que se aprovecha todo, es como el cerdo, pero el pescado, ¿no? No hay nada del atún que se tire, y cuando se pescaban aquí en Santipetri no se tiraba nada, los piqueres se aprovechaba todo. No tenemos claro si durante esa época fenicia o época romana, en historia antigua o en la época medieval, aquí en concreto en Santipetri había o no una almadraba. No sabemos si se pescaban atunes o no. Parece que más al sur, por la parte de las Andas, por ahí sí que parece que hay vestigios, sobre todo a partir de columnas que había en la playa, de que se calaban almadrabas. Las columnas se ponen en la playa porque era la forma desde el mar de visualizar un punto exacto, ¿no? Alineabas 2 columnas cuando el barco cogía y veía que las columnas estaban en posición, decía, aquí es donde hay que calar la almadraba, ¿no? Y ahí es donde se ponía, porque por ahí es por donde pasaba exactamente por ahí pasaba el flujo de atunes, ¿no? Equivocarte con el flujo, con poner unos metros, 1 kilómetro más allá de almadraba o ponerla 1 kilómetro más acá, puede ser brutal. De allí no pesca ningún atún porque todos están pasando 1 kilómetro más hacia acá, ¿no? Entonces es muy importante dónde calar la almadraba para pescar los atunes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en la época antigua, que eran almadrabas muy pequeñas donde o pillabas el atún, que lo cogía o no. Luego las almadrabas modernas eran mucho más
grandes porque ocupaban kilómetros, eran 7 kilómetros de redes, como de aquí a Chiclana, en red. No de largo, pero sí era un laberinto. Lo que sí se tiene claro es que parece que está claro y hay documentos que así lo testifican, que aquí el primer asentamiento que hubo en este terreno, en la península de Santipetri, no tuvo que ver con la almadraba, sino con lo que decían, con un asentamiento desde el que iba y venía una barca, un pequeño barco, transportando materiales y personas hasta Cádiz. Remontaba el caño Santipetri, que sabéis que pasa por abajo del caño Zurraque, y desembocaba en por detrás de lo que hoy es el culo de la bahía, lo que hoy es el Valle Bartolo, como en la casería, ¿no? Lo que es la casería, por ahí detrás por donde desemboca este mismo caño, ¿no? Ya entra en la bahía y llega hasta Cádiz. Bueno, los primeros asentamientos en la época medieval, en la época de los duques de Medina Sidonia, parece que aquí era donde tenían ese vado, ¿verdad?, para pasar a Cádiz. Pero sin embargo, aunque sí sabemos que en esa época ya había almadraba en Conil, en Zahara, en Barbate, aquí todavía no había. Aquí las primeras almadrabas que se sabe que había, o si no almadrabas, no está muy claro esto, si no almadrabas eran al menos sí instalaciones para procesar el atún, es decir, chanca. La chanca es el espacio donde llega el atún entero y se descuartiza. Aquí sí parece que en el siglo XVIII y el siglo XIX ya había aquí pequeñas fábricas en las que se trabajaba el atún. No está muy claro si se pescaba aquí o se traía de Conil, por ejemplo, el hizo de una almadraba, aquí era donde se trabajaba. Pero aquí ya sí había instalaciones. Recuerdo buscar planos del siglo XIX para ver dónde estaban exactamente. Parece que coincidiendo con el Caño Chanarro, lo que ahora es el actual club del Caño Chanarro, parece que ahí había una especie de chanca, que le decían la chanca de los italianos, no sé yo por qué, pero así es como se le llamaba, supongo que porque los dueños eran italianos, porque lo pusieron en marcha unos italianos. Y luego había una un poco más importante, que eran las de Curbera, que esa fue a final del siglo XIX, le llamaban la factoría de Curbera, que era una pequeña fábrica en la que por un lado era una chanca donde se descuartizaba el pescado y por otro lado donde se hacían pequeñas conservas artesanas. Al principio del siglo XX había un tal Fosí, que no he logrado saber el nombre, que también regentaba otra chanca, había dos chancas pequeñitas. Estamos hablando de instalaciones muy pequeñas, con pocos trabajadores, y en la que había pues, seguramente 3 o 4 casas donde viviría un guarda y poco más. No sabemos mucho más de eso. Eran como explotaciones muy pequeñas. Bien, será en el siglo XX cuando aquí comience a calarse la primera almadraba. Era una almadraba muy pequeñita. Aquí todavía no había un asentamiento claro, salvo las instalaciones que había de las chancas y de las fábricas, no había un asentamiento claro, no existía el pueblo tal y como lo conocemos todavía. Será en 1929 cuando Primo de Rivera, que reorganiza toda la economía española y crea las grandes empresas entonces estatales. Fijaros qué curioso que sea un falanista que cree las grandes empresas estatales y luego venga a la izquierda y sea quien lo privatice, ¿no? La ironía de la historia, ¿no? Pues fue Primo de Rivera el que creó, por ejemplo, Cepsa, que hoy en día también es una empresa privada, pero durante mucho tiempo fue una empresa estatal y fue en el 29 cuando se creó. En mitad de esta reestructuración de la economía se reestructura también el sector almadrabero, ¿no? Por así decirlo. Se intenta unificar y entonces cuando se crea en el 29, fijaros que por eso también coincidiendo con el gran crack en la bolsa de Nueva York, es cuando se crea el Consorcio Nacional Almadrabero, que unifica en una propia entidad jurídica todas las pequeñas explotaciones almadraberas que había en toda España. Por tanto, en el consorcio, ya por lo que en la parte que nos toca aquí en Cádiz, en el Consorcio Nacional Almadrabero queda incluida la almadraba de Santipetri, la almadraba de Conil, la almadraba de Zahara, la almadraba de Tarifa, la almadraba de Ayamonte, la almadraba de Isla Cristina y la almadraba de La Tunara, en la línea. La almadraba de La Tunara es una almadraba peculiar porque es una almadraba que se llama de revés. Existen 2 tipos de almadrabas, las de derecho y las de revés.
Las de derecho eran las que capturaban los atunes en la temporada en la que los atunes iban entrando en el Mediterráneo. Los atunes venían gordos después de un viaje de haber estado muy alimentados con la hueva, vienen a desovaban en el Mediterráneo y luego vuelven a salir para volver al Atlántico. Y en ese momento de salida, ya en septiembre, agosto, septiembre, la segunda mitad del verano y final de verano, cuando los atunes vienen de regreso, son atunes que ya vienen más desgastados, ya han desovado, pesan menos, y esas se llaman las almadrabas de revés, porque recogen el pescado cuando sale del Mediterráneo, ¿no? La tunara, un sitio que también llevo en el corazón, era una almadraba de revés, ¿no? Bien, todas estas almadrabas quedan unificadas bajo una sola entidad jurídica, que es el Consorcio Nacional Madravero. El Consorcio Nacional Madravero no era ni público ni privado, sino que tenía capital público y capital privado. El capital privado tenía un acuerdo con el capital público. Esto es un dato que ahora parece tonto, pero que tendrá que ver con el futuro del consorcio y en concreto del terreno de Santipetri. Firma un acuerdo con el capital público de forma que cuando pasaran 30 años y sus correspondientes posibilidades de prórroga de otros 10 años más, pero la cosa era que finalmente la parte pública absorbe todo el consorcio, ¿no? Y el capital privado, que durante este tiempo ha estado explotando el consorcio y sacando su parte de beneficio del consorcio, quedaría excluido y el consorcio pasaría a ser una empresa totalmente controlada por el Estado. Bien, los terrenos eran de la familia Cañizares. Yo no sé quién era la familia Cañizares, sé que tenía que haberlo investigado, pero que tampoco me parece muy importante y no investigué. Pero los terrenos pertenecían a la familia Cañizares. Todas las explotaciones pequeñas que había aquí antes del 29, que el consorcio resolvería, rentaban a la familia Cañizares, que eran las propietarias de los terrenos. Bien, cuando en el 29, esto es otro dato importante, cuando en el 29 se crea el consorcio compra los terrenos, de forma que los terrenos pasan a ser titularidad del Consorcio Nacional Madravero y ya no son de la familia Cañizares. De todas las almadrabas que he citado que hay alrededor del estrecho, también, bueno, en Marruecos también había almadrabas, pero no evidentemente del Consorcio Nacional Madravero. De todas las almadrabas, el consorcio decide que la principal, la más importante, donde se va a hacer una mayor inversión en maquinaria y en modernización y en industrialización del proceso de conserva y manipulación del atún, es en Santipetri. El consorcio comienza a invertir para crear la fábrica más importante de conserva y de manipulación del atún en Santipetri. Esto es lo que genera que vaya apareciendo a lo largo de los años 30 y sobre todo los años 40, que es cuando se hacen más inversiones, porque los años 30, imaginar, la década de los 30 con la guerra de por medio, podéis imaginar la gana que tenía nadie de invertir en nada, ¿no? Pero cuando se empieza a reactivar la economía de posguerra en los años 40 y luego en los años 50, es cuando comienza a construirse el poblado tal y como lo hemos conocido hasta que bueno, el descuido o los canallas han permitido que desaparezca de este suelo, ¿no? Ese mismo poblado, estos edificios empiezan a tomar forma, a configurarse a partir de los años 40 y de los años 50. Esto hace que se genere también una enorme demanda de mano de obra, ¿no? Mano de obra que no solamente tenía que ver ya con el proceso de la pesca y la manufactura, que sobre todo era mano de obra temporera, porque ya, como he explicado al principio, solo es durante una época del año cuando se pescan atunes, sino que además hace falta una mano de obra importante para comenzar a construir este poblado y a darle forma a lo que era este poblado. El poblado se acabó convirtiendo en un sitio, digamos, urbanísticamente muy privilegiado. En los años 50, la gente que trabajaba y vivía aquí, que durante la época de no temporada, digamos, durante todo el año, eran aproximadamente unas 500 o 600 personas. En la época de la pesca del atún, que venían muchos temporeros, se llegaba a alcanzar los buenos años 2000 personas que vivían aquí, que no es un poco de pavo, ¿no?